A capacitarme aquí, como decías, pero bueno, bienvenidos todos, muy buenos días y agradecer sobre todo a Mariel por organizar este evento, aparte de directora del grupo en concreto, ya la vamos a fundar algo honorario de promoción del mercado de valores, que la verdad ha hecho muy buen trabajo en estos últimos años, cierto, incluyendo en la pandemia, estuvimos organizando algunos eventos y ahí sin desayuno, y sí, ahorita recordamos que siempre decimos, no debes el desayuno, qué bueno que ahora nos podemos ver. Y bueno, como comentabas, creo que el mundo ha cambiado, ha ido cambiando mucho, ha cambiado muchísimo en los últimos años. La pandemia todavía aceleró más estos cambios, la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de hacer las cosas. Creo que es totalmente diferente y ahora estamos regresando, pero no sabemos bien cómo estamos regresando, lo que hablábamos ahora, ya no sabemos ni cómo saludarnos, pero bueno, yo creo que vamos a ir adaptándonos. Afortunadamente todos están aquí y están, espero que aquí. Y creo que parte, y comentabas de las fintech, proptech, startups, etcétera, ha tenido un cambio. Ya no sabemos quién es quién, pero lo que sí sabemos es que se complementan muy bien y ahí queremos ver cómo podemos ayudar nosotros como bolsa, como mercado de valores. Algunos de los presentes, ya pocos, son nuestros clientes y espero que el número crezca, en lo que podamos también trabajar con muchos de ustedes. Ya hemos tenido varias prácticas. Creo que podemos complementar muy bien. Algo que tenemos en común, o que tienen en común todos, es la necesidad de financiamiento para poder seguir creciendo, y creo que ahí en la bolsa es donde podemos ayudar mucho a través de los distintos vehículos que tenemos, que también han cambiado mucho en los últimos años, incluso pre-pandemia. Comentaba Luis, estuvo aquí en el balcón en 2016, que fue la primera emisión de un bono verde en México. En otros países ya también se había movido más rápido, aquí hubo que adaptar, tropicalizar, pero tuvimos en 2016, no nos acordamos en qué mes, pero tuvimos el primer bono verde. En ese año, del total de la deuda financiada en bolsa, representó el 2%. Con la pandemia, ya el 2020 más del 10%, creo que el número fue el 11%, por ahí está la gente de promoción, 11%, ya tiene. El 11% del total de la deuda que emitimos ya eran bonos que le llamamos temáticos, que eran verdes, sociales, sustentables, y luego uno nuevo que sacamos este año, que se llama vinculado a la sostenibilidad, que ya tiene unos KPIs, etcétera, para el emisor. Fue el primer año arriba de 10%. El año pasado fue 27%. Este año estimamos que va a ser cerca de 40%, y mi estimado, el próximo año ya va a ser más del 50% de la deuda, ya va a tener esa etiqueta ASG con algunos de los instrumentos que hemos ido sacando. Entonces, creo que ha habido muchas cosas que van cambiando. Estamos viendo cómo se complementan, y ahora que venías de Mercado Libre, por ejemplo, en el caso del Mercado Pago, cómo ha complementado con las casas de bolsa, que es en particular con Grupo Bursátil Mexicano, una de las casas de bolsa más activas, y cómo complementamos nosotros con los bancos. En algún momento incluso hasta decimos, pues también somos bastante fintechs nosotros mismos. Y por cierto, comentabas que no conocías aquí las instalaciones. Le decía, y los invito a todos, si quieren, terminando, con mucho gusto, a los que tengan tiempo, les organizamos un recorrido por un museo que tenemos aquí abajo, y para que conozcan el piso y todo. Entonces, pero bueno, yendo a la parte del Museo de la Historia de la Bolsa, que tiene 127 años, cuando empezó la bolsa, pues se operaba todo de viva voz, papelitos y todo. Ahora ya es totalmente tecnológico, electrónico, tanto la operación como toda la parte de la postoperación.
Pues no solo tenemos la bolsa, la compraventa de valores, tenemos el sistema de pagos más grande del país en monto, que es el Indeval, en términos de número de operaciones es el SPEI, que nos parte el grupo, pero en el Indeval movemos cada día más de 200.000 millones de dólares al día, el equivalente al PIB del país cada semana más o menos. Entonces mover eso sin tecnología sería imposible. Operamos en capitales más de 20.000 millones de pesos al día. Entonces creo que todo eso, sin el cambio que hemos tenido y el cambio de la operación de papelitos, que le llamamos el viva voz electrónico, apenas fue en 99. Entonces no tiene tantos años y seguimos hoy en día más de la tercera parte del headcount que tenemos en la bolsa está dedicado a la gasto principal que tenemos es tecnología y obviamente nosotros estamos más en la parte financiera, no en la inmobiliaria como muchos de ustedes, pero sí podemos complementar muy bien. Entonces creo que va a ser una reunión muy útil, muy interesante para todos y pues agradecerles que estén aquí nuevamente. Bienvenidos todos. Ahora, tenemos plazos y estos plazos tienen que ver la primera parte con la emisión de disposiciones generales, vamos a decir, de estas circulares que se emiten administrativamente, y estos plazos son los que van a dar precisamente la ventana de oportunidad para que aquellas empresas que venían operando presenten su solicitud. Y para no darle más vueltas, la fecha límite fue el 25 de septiembre del año 2019. En ese momento, cualquier empresa que venía operando que quería ser una entidad financiera regulada debía presentar su solicitud. Cabe señalar aquí que es un tema importante, que en esa semana hubieron alrededor de 85 solicitudes. O sea, ojo, este es un tema bien importante porque a lo que voy es, si podemos poner algunos datos sobre la mesa, hay 50 instituciones de crédito en México autorizadas, o sea, hay 50 bancos que se han ido autorizando pues en la historia. El promedio de autorizaciones de las autoridades financieras, valga la redundancia, pues más o menos es, en los últimos 5 años, son 2 bancos, se han autorizado 2 OFIPOS, se han autorizado 2 casas de bolsa. O sea, vamos a decir, ese es el promedio de autorizaciones. En esa semana se recibieron 85 solicitudes. Y otra cuestión que a lo mejor vale la pena poner en la mesa es, una autorización de fintech no es light. No es un proceso simplón. O sea, lo que voy es, una autorización de una fintech, estrictamente hablando, tiene 2 requisitos más que un banco. O sea, en términos de lista, ¿no? De checklist. Bueno, entonces eso es lo que sucede en ese momento. Avanzando, gracias. Los tipos de entidades que hay, que reconocen la ley, ese es un tema también muy importante, porque todo lo que se está platicando ahorita tiene que ver con eso. O sea, es un concepto mucho más amplio. O sea, el concepto fintech, pues es un tema global. O sea, vamos, es algo generalizado, ¿no? Y 2, es un tema mucho más amplio, porque ¿qué es lo que entendemos por fintech? O sea, ese sería un punto. Y entonces a lo mejor podríamos pensar, que eso no está propiamente definido en alguna norma como tal, pero podríamos pensar que cualquier empresa que realiza actividades de servicios financieros o relacionada con la prestación de servicios financieros a través de medios tecnológicos, pues entonces es una fintech, ¿no? Desde ese concepto general. ¿Qué pasa? Que la ley, cuando sale esta ley, la ley reconoce 2 figuras, o sea, 2 tipos de entidades. Entonces estas, para distinguirlas, vamos a llamar, son, como la misma ley les llama, instituciones de tecnología financiera. Estas 2, entonces son reguladas y por lo tanto requieren autorización y van a ser supervisadas. O sea, estas 2. Todo lo demás, todo lo que han estado ahorita comentando, mucho de lo que han estado comentando, es fintech en ese entendimiento amplio. Sin embargo, no es una institución de tecnología financiera, no está regulada, no está supervisada y demás, ¿no? Entonces, estas son las 2 entidades que reconoce la ley. La primera, que es la institución de fondos de pago electrónico, que IFPE, que bueno, para efectos prácticos es también lo que se conoce como wallet. Y aquí, literalmente, la idea es que la entidad pues, pueda recibir los recursos de la gente, pero con la finalidad de que pues, pueda hacer la emisión de estos fondos de pago electrónico, la administración de los mismos, la redención y la transmisión. O sea, eso es lo que va a hacer este tipo de entidad. Entonces,
Ojo, aquí hay un tema importante. Estas entidades, de hecho, estrictamente, ninguna de las dos puede prestar, o sea, no puede dar crédito. Salvo una excepción pequeña menor, vamos a decir, para efectos de sobregiro en el caso de los wallets y eso, pero o sea, vamos, no es representativo. Pero entonces, ese es un primer punto, o sea, directamente la entidad no lo hace. Ya ahorita veremos en el caso, por ejemplo, rapidísimo de la IFC, que para efectos prácticos, claro que sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Que no es la entidad la que va a llevar a cabo esta función de dar el crédito. O sea, en una figura tradicional de crédito tenemos un acreedor, vamos a pensar un banco, y un deudor. Entonces esa es la relación jurídica que hay, o sea, el acreedor y el deudor. Ok, aquí ¿qué va a pasar con las IFC? Lo que va a suceder, la plataforma pone en contacto a dos personajes, uno que se llama inversionista y el otro que se llama solicitante. Al final del día es la cancha en la cual van a jugar, pero desde ese punto de vista entonces la plataforma no es el acreedor es precisamente el inversionista, claro. Hay una administración por parte de la plataforma, incluso hay una comisión mercantil, una serie de cuestiones, pero al final del día interesante porque lo que va a suceder es que, y por ahí ya se ha mencionado, que es la democratización del financiamiento. Yo por ejemplo lo menciono, es gente prestando a gente. Pero la diferencia cuál es, que no es gente que va ahí caminando en la calle que le presta al otro que va caminando en la calle. Sí son ellos, pero en una cancha regulada y con un árbitro que está puesto y con unas reglas que están puestas. Pero es gente prestando a gente. Y eso yo creo que sí es un avance importante en términos de democratizar esta función de financiamiento en sus diversas modalidades. Y la otra, el tema de inclusión financiera. Ahora, la parte de normatividad, yo creo que esa la pasamos más rápido, es muy compleja. ¿Por qué? Porque tenemos, sí, obviamente la ley, ¿no? Vamos a partir de ahí, pero tenemos una serie de disposiciones administrativas que salen de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, unas, del Banco de México, otras, de la Secretaría de Hacienda, en la parte, por ejemplo, PLD, otras, y unas conjuntas que salen entre el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entonces, cada una de estas autoridades financieras tiene una competencia, ¿sí? En términos de las normas. Entonces, son responsables de ciertos aspectos, vamos a decir. Por ejemplo, Banco de México pues, es responsable del sistema de pagos del país. Entonces, principalmente, ¿cuál va a ser la inquietud del Banco de México en todos estos procesos y demás? Pues ver que esa operación no impacte negativamente el sistema de pagos. Y la mayoría de estas disposiciones pues, van a estar directamente relacionadas con eso. Y obvio también el tema de divisas y demás, todo lo que son las funciones del Banco de México. Los temas prudenciales, vamos a decir, como normalmente son las disposiciones que emite la Comisión Nacional Bancaria, pues eso se los queda a la Comisión, y el tema PLD es el que saca Hacienda. Si quieres avanzamos, gracias. Seguimos con el tema de normatividad. Ahora, gracias. El proceso es un proceso muy complejo porque en este proceso resulta que participan 3 autoridades. A veces suena pues, hasta fácil decir, son 3 autoridades. Sí, son 3 autoridades, pero más ojo con una cosa. De esas 3 autoridades, nada más de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores están participando 2 vicepresidencias y en total son 6 áreas. O sea, las que están participando, 6 unidades administrativas dentro de la propia Comisión Nacional Bancaria y Valores. Cada una pues, con una óptica. ¿Sí me explico? Siguiente, por favor. Si lo vemos, por ejemplo, en la parte de la Secretaría de Hacienda, pues también tenemos una gran unidad administrativa, que es la UBA, la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, pero a su vez con 3 áreas que internamente están participando para la gestión de toda esta documentación y la calificación, y en su momento emitir las opiniones y finalmente pues autorizar o no autorizar. En el caso del Banco de México también participan 3 direcciones generales del Banco de México. O sea, y todo esto va a terminar llegando a un órgano colegiado que por ley se está constituyendo, que es el Comité Interinstitucional. Si ustedes, por o de una aseguradora, o lo que sea, pues van a tener que ir a la autoridad competente y la junta de gobierno de esa autoridad es la que va a resolver. Cada junta de gobierno, ¿ok? Pero en este caso no. Aquí la parte novedosa es que la ley, buscando que exista un equilibrio entre las autoridades financieras en igualdad de condición para efectos de opinión, crea
un órgano colegiado que no tiene personalidad jurídica. Digo, perdón, no quiero aburrir por tecnicismos, pero, o sea, no tiene esta personalidad jurídica, pero al final del día es el que termina resolviendo, ¿no? Que es de 6 miembros, es donde realmente toman la decisión y dicen, bueno, pues pasa o no pasa, o pasa con ciertas condiciones en algunos casos particulares, ¿no? Por favor, gracias. Ahora, aquí hay una cuestión también que es que yo creo que es interesante. Bueno, pues todo este proceso realmente, como ya vimos, se reciben las solicitudes en septiembre del 19. El problema de la pandemia impacta pues ya fuerte en marzo del 20, o sea, apenas 5 o 6 meses después. Y a partir de ahí, bueno, pues pasa lo que sucede en la mayoría de las entidades, dependencias, autoridades y demás, que se establece un periodo de suspensión por lo mismo de que pues, bueno, no podía haber contacto y demás, todas estas cuestiones. En el caso de la comisión fueron 4 meses. Hay otras autoridades que, el otro día leí una nota que creo que hay una que está todavía en suspensión de plazos, ¿no? Pero bueno, o sea, vamos, a lo que voy es que en el caso de la comisión fueron 4 meses. Y cuando vimos que no se podía avanzar realmente porque seguía y no se sabía cuándo iba a terminar la cuestión de la pandemia, se implementó un sistema, una ventanilla electrónica para que todos los trámites se hicieran ahí. Entonces, desde entonces todos los trámites para el proceso FinTech son electrónicos. O sea, lo que voy es, personas, por ejemplo, o empresas que vienen de otras partes de la República, del norte de la República, y que tenían que mandar los juegos de documentos, estamos hablando carpetas, ¿no? Muchas carpetas, y hacerlos llegar a la oficialía de partes y todo eso, ya no es así. O sea, vamos, eso funciona de manera electrónica y, bueno, pues ha servido, ¿no? Para facilitar esas cuestiones. Siguiente, gracias. Ahora, el proceso realmente, o sea, desde el punto de vista de etapa, pues es muy sencillo. Es, pues obviamente la presentación de este escrito inicial, ya quedamos que hay una forma de hacerlo electrónicamente. Luego, las autoridades, pero todas estas que platicamos, terminan revisando toda la información y una autoridad, una de las áreas de una de las autoridades puede tener una observación y esto se va a acumular de tal manera que eso es lo que se va a compartir en un documento que se llama prevención. O sea, esa va a ser la primera. En la prevención se te va a decir, ¿sabes qué? Falta esto, falta el otro, falta aquello, etc. O aclara esto. Las empresas contestan, después se revisa otra vez lo que están desahogando las empresas. Y va a haber un segundo requerimiento, porque al final del día probablemente del mismo desahogo surjan algunas inquietudes adicionales y demás. Ese segundo requerimiento se desahoga por parte de las empresas y al final del día ahí se da una revisión ya final, se sube al comité interinstitucional y se da la resolución. Estas resoluciones han tenido, pero por esta cuestión transitoria, vamos a decir, han tenido distintos efectos. ¿Por qué? Si estamos hablando de una de esas empresas que venía operando, pero resulta que la resolución es negativa, pues lo que tiene que hacer, según lo que señala la ley, es suspender inmediatamente esa operación y proceder al cierre de esa operación, ¿sí? Ya sea a través de un esquema de migración hacia otra empresa, etcétera. Pero básicamente eso es lo que tiene que suceder. Ahora, estas de octavo transitorio, pues ya, o sea, vamos, es un universo finito. O sea, son las que llegaron, no hay más, ni puede haber más. Todas las que van llegando ahorita son empresas nuevas, o sea que no tienen esa situación. Y bueno, pues obviamente una resolución con una negativa, en el caso particularmente de estas con algunos condicionamientos, las que venían en operación. Siguiente, por favor. Como datos generales, digo, son muy genéricos. Realmente se han recibido pues más de 100 solicitudes de autorización. Estrictamente son más de 130 ya ahorita. Lo cual nos da una imagen clara de la potencia del sector, del dinamismo del sector. Ahora, de todas estas, pues también en esa medida ha habido una cantidad importante de abandonos del proceso o sobre todo desistimientos. Entonces, por eso más o menos nos termina dejando en 100, vamos a usar ese número como para efectos de estas relaciones.
Ya comentamos que la mayoría se recibieron en septiembre del 19. No, espérame tantito, todavía gracias. Así, por ejemplo, datos así como para dimensionar, una tercera parte, más o menos, corresponde a instituciones de financiamiento colectivo y las otras 2/3 partes. Esta es una proporción que se ha mantenido desde el origen. Es curioso, pero ha sido constante. Otro dato, por ejemplo, que de este universo que estamos ahorita considerando de 100, pues más o menos el porcentaje de aprobación es ese. O sea, de 4 solicitudes, 3 tienen afirmativa y 1 tiene negativa. En términos ya de las que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en operación, etcétera, son 33, aunque en breve, probablemente salen más, ¿no? O sea, esto es algo que está moviéndose, entonces, pues digo, mañana pueden publicarse otras 2, 3 autorizaciones, ¿no? Siguiente, gracias. Ya para finalizar, ¿cuáles serían la parte de temas complicados, riesgos, vamos a decir? Uno, tenemos un artículo en la ley, el artículo 11, que expresamente dice que el gobierno no va a garantizar en forma alguna frente a los clientes, frente a los usuarios, los recursos que se trabajen a través de este tipo de entidades. Recordemos que en el caso, por ejemplo, de los bancos está el IPAP, 400,000 UDIs por persona por institución, que es el seguro de depósito. En el caso de las OFIPOS y en el caso de las OCAPs, por ejemplo, también tenemos los fondos de garantía, 25,000 UDIs, en ambos casos. Pero aquí la ley expresamente dice, no hay garantía, no la hay en ninguna de las dos. Ese es un tema. Bueno, pues obviamente otros retos que están ahí es el tema del lavado de dinero, que es un tema complejo siempre. Esta parte de incertidumbre jurídica que se puede provocar precisamente, pues incluso al mercado, a la gente, y eso porque son figuras que luego no, a lo mejor no se comprenden claramente por la mayoría de la gente, o por lo menos en una primera instancia. Y bueno, evidentemente, por ejemplo, los temas de riesgos tecnológicos, pues vamos, es la columna vertebral de este tipo de instituciones, ¿no? Beneficios, ya me había adelantado un poco, bueno, pues promueve inclusión financiera, yo creo que sí. Incentiva competencia, porque a lo que voy es que nos empezamos a dar cuenta que la cadena de valor era comprar una tierra, diseñar una tierra, autorizar una tierra, comercializar la vivienda, individualizarla, cobrarla. Ya tenemos mucho con la mueblería, tenemos que después de 4 años ya prácticamente nuestro adaptamiento. Déjenme decirles que otra de las cosas que funcionó es que como somos públicos, nosotros ahorita terminamos el 1 de julio, y el 1 de julio el machine nos dice cuánto vamos a firmar en el trimestre, con un rango de error del 1%. En un rango de error del 1%. El primero, yo ya voy a saber qué pasa en octubre, por medio de... Entonces eso ayuda mucho a las tesorerías, ayuda mucho a los mensajes que estamos manejando para poder ir a hacer cosas que sean diferentes y que vayan acorde a nuestro plan. Entonces, pues la información realmente lo que estamos haciendo es muy grande y súper interesante. Todo esto son con ecuaciones estocásticas y pues es algo muy complejo con modelos de 50, 60 veces de retorno. Pero nace una parte súper importante, donde te empiezas a dar cuenta que la plataforma te empieza a decir, oye, Vinte tiene 60,000 viviendas que hemos hecho en historia, y fíjense que 11,500 se dan vuelta al año. O se las quitan, o las dejan de ver, o las invaden, o las rentan, o las mueven, o se las prestan a un vecino. Algo pasa con 12,000 casas al año, de nuestras propias casas, de las cuales ya tengo todo lo que sucedió con la casa. Y entonces ya sé perfectamente bien si tuvo una garantía, si no tuvo una garantía, si el cliente se dejó, si el cliente no se dejó, si dejó de pagar la mensualidad, si no. Entonces ya tenemos segmentado a todos los clientes de Vinte. Ya sabemos perfectamente bien quiénes son A, B, C y D. Entonces nace Chante, que es un iBuyer de las casas ahorita de Vinte, donde prácticamente pues yo te compro tu casa, que también no es algo nuevo que el sector hace, lo hemos hecho varias veces, pero eso lo hemos propuesto a muchos bancos de dame crédito y te compro las casas que abandonen. Pero este es un tema diferente, porque el tema diferente es
que no necesariamente es abandonadas, como dice el gobierno, sino que es que la rentan. Por ejemplo, en Ciudad Mayacoba, que la gente compra una casa para rentarla, y la rentan al 1% mensual, porque es la única inversión que cuando el CETA estaba en 3, pegaba el 2 anual, en los gastos el 10. Y todo eso sucede en Quintana Roo, es el único lugar que sucede. Entonces en Mayacoba te compran de Monterrey, de Guadalajara, te compran sin ver, te los compran por WhatsApp, te los compran por un chatbot, te lo compran por una red social, simplemente porque es un destino y vas y las rentas. Entonces teníamos una problemática que nos arrojaba la información, que nos decían, oye, es que tienes que tener el administrador de rentas. Entonces, pues la verdad de las cosas es que nos fuimos con Homie, le dijimos, oye, tú eres un administrador de rentas, ayúdanos a este tema, porque yo no soy experto en este tema. Hoy en día en los pisos de venta de 20, pues simplemente compras una casa y te dicen, ¿la quieres para habitar o la quieres para rentar? Porque pues los créditos, tanto el Infonavit, Fobiste, bancos, ya no son exclusivamente para vivir la casa, también se puede rentar como inversión. Y entonces ellos mismos te dicen, oye, sí, yo te la rento con estas características. O fíjate que quiero yo, también nos arrojó todos estos sistemas, después de 3 años nos arrojaba, que la gente siempre quería un producto, pero que resulta que por inflación, o porque el Fobiste no había incrementado sus precios, o el Infonavit, o que no te topaban los avalúos, o bla, 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 o que simplemente no le podían dar más crédito a esta persona, pues quería la casa más grande. Entonces se daban cuenta que sí compraban una casa, pero que no compraban la casa que querían. Hoy está sucediendo por la inflación. Prácticamente una persona que le pagabas $1,000,000, hoy le prestas 700. Una persona que le prestas 2 millones, le prestan ahorita 1,700,000. Y la gente necesita comprar una casa. Necesita comprar una casa. Entonces, pues hay que hacer rent to buy. Pero en el rent to buy hemos hecho mil ejemplos desde hace mucho tiempo, que si el fideicomiso, que si no lo metes, que si lo pones, que si el Infonavit, que si el Fobiste dinero, que si lo pones. Y todos nos han fallado. Pero nos encontramos a Casa Bravo, que tiene un modelito muy interesante de rent to buy. Pues, oye, pues ayúdame a rentar las casas que con las compras y se las rentas a la gente y después de 5 años se las pagas. Al caso de que con el director del Fobiste, pues ahorita están moviendo a la Secretaría de Salud a Acapulco y la Secretaría de la SEP la están moviendo a Puebla, y entonces nos pedían a los desarrolladores que le entramos al rent to buy, esta Casa Bravo, o sea, ellos sí le saben hacer ese tema. Entonces, al final nos dimos cuenta que hay, también en los algoritmos nos arrojaban que nos llegaban de cada 10 personas, nos llegan 7 personas diciendo, yo trabajo en la central de abastos y no tengo crédito por mí, y no tengo crédito por mí, no me quiere dar cuéntame ni van a ir. Oye, pero qué raro, pues si tú eres dueño del carro de los mangos, ¿no? Es 500,000 pesos en la caja. No, pues es que ahorita la economía informal, no, pues fíjate que necesitamos ver unas fintech, ¿no? Entonces estuvimos viendo a Quesky, estuvimos viendo a varios fintechs que ya están muy consolidados y nos decidimos ir con Llave, Narro, y pues hacer una alianza donde llegar a decir, oye, pues en cuestión de financiamiento son mucho más detallados y puedes llegar a hacer una hipoteca 100% distinta. Y ahorita vamos por un tema de colonos, y vamos por un tema de seguros, y vamos por un tema de spreads. Entonces nos empezamos a dar cuenta que ya se extiende como el sector automotriz. Nosotros somos como el sector automotriz, pero incluyendo las agencias. Entonces, tienes tu fábrica en Aguascalientes de coches, llegan las llantas, sale el coche, y aparte tenemos todas las agencias de venta, pero ahora estamos poniendo el servicio, estamos poniendo los goodies de las llantas, y estamos poniendo el seguro de la llanta, y estamos ampliando el sector. Hay una barrera de entrada importante porque solamente 10 desarrolladores hacen más de 4,000 millones al año. Y de ahí, claro, todos los demás, pues es relativamente pequeño. Y ese es el gran problema del sector, que si los 1,000 desarrolladores hicieran 1,000, pudiéramos abatir una demanda.
El problema es que no a todo el mundo le prestan dinero y en épocas complicadas pues es un problema y este es un sector de mucho pasivo. No puedes hacerlo, o sea, no puedes hacerlo de otra manera porque si no, pues tu crecimiento es un crecimiento muy limitado. O le dices al dueño que ponga todas las canicas él, o haz. Entonces, en México se necesitan aproximadamente 9 millones, según lo que dice la SEDATU, desde que necesita una cocina. Hay 2 millones que no tienen una escritura. Hay 2,5 millones que no tienen una cocina. Y ya cuando resumes la demanda, pues hay 500,000 familias, entre 500 y 800,000 familias que necesitan una casa nueva. Entonces, esta casa nueva, pues, organizaciones como la ADI o como la Canadevi, que son organizaciones muy formales, pues prácticamente abatimos este producto. En los últimos años se ha venido bajando la producción de vivienda, pues simplemente porque hubo una catástrofe a nivel mundial, que se llamaba COVID, y todos los bancos hicieron un flight to quality y nosotros no tomamos el prestado. También hubo una catástrofe en el 2013, un tema sectorial, y luego de ahí hubo una catástrofe en la parte del 2008, ¿no? Entonces ha habido 3 en los últimos 15 años, ha habido 3 trancazos directos a los desarrolladores. Inmunes a ellos, porque no tiene nada que ver un desarrollo con eso. Y bueno, yo creo que hemos venido saliendo como gremio, como sector, y a mí se me hace súper interesante lo que está pasando hoy. Porque cuando yo veo a la House, cuando yo veo a Jerónimo, cuando veo a Tuari, cuando veo a todas estas profes, ellos están especializando, son mucho mejor que nosotros en una herramienta. Y pues yo trabajo con Flat, trabajo con la House, trabajo con tu cantón, trabajo con todos. El que me venda la casa en Chante, yo se lo doy. Chante la compra y la pone a disposición del piso de 20, pero también de todas las plataformas. Porque el tema es venderla en 60 días. Y entonces esto lo que está sucediendo es que estamos desfragmentando pues esta parte del sector que nosotros hacíamos completa y estamos compartiendo una comisión. Y eso es algo súper interesante porque entonces nos estamos haciendo un poco más masivos, pero más diversificados. Entonces sí podemos lograr hacer masa, sí podemos lograr hacer 100,000 viviendas. ¿Cómo? Pues no las hagas, cómpralas y véndelas. De las cuales, pues de las tuyas o de las del vecino en un futuro. ¿Por qué? Pues porque tú las hiciste, tú las conoces. Le ayudas a los institutos, empiezas a crear una pluralidad súper grande en tus desarrollos, porque tienen una salida a los clientes. Hoy en día, de cada 10 clientes nos compran 8, 9, porque tienen la que yo le compro la casa. O sea, si no me gusta te la regreso, me la regresas, nomás que pagas el doble traslado de dominio y así, Es un tema mío. Pero tengo salida, quédense aquí. Y eso le ayuda a las instituciones como Infonavit, le ayuda a las instituciones como Bancomer, pues porque realmente la casa abandonada, pues no empieza a ser abandonada, porque tú mismo la recompras. Pero aparte también le vendes el mueble, pero aparte también se la mandas a Homi, pero también se la mandas a Llave, se la mandas a Casa Bravo. Y entonces empiezan a hacer los fraccionamientos más que un sector de comprar y vender casas y volver a comprar y vender casas y volver a comprar y vender casas, se vuelve un sector de que compras y vives toda la vida como si fuera el MGM de Las Vegas. 5,000 cuartos vivos, más que con diferentes inquilinos. Y eso nace de toda la profesionalización que hicimos en la data, que pareciera súper estúpido lo que les estoy diciendo, pero es algo muy profundo porque te arrojan cosas muy importantes. Platicaba yo con gente de Snapchat y me dice, nosotros le dijimos a Snapchat, nosotros analizamos 1 billón de fotografías al día y le dijimos a Budweiser, estamos viendo en los tailgates de la NFL, viendo que están usando White Cloud y que todo cambiaron de plata a unos botes más larguitos, blancos. Y Budweiser no nos hizo caso y le dieron la vuelta. Hoy lo que más se toma en la NFL son los White Cloud y no se toma Budweiser. Y si no nos hicieron caso,
Y es algo que realizamos diario. Entonces, lo que nos ha estado dando mucho el haber hecho estas inversiones, que fueron inversiones bastante fuertes para poder hacer una empresa digital first, que no es digital first, porque digital first es que naces primero siendo digital, pero haber transformado a Vint en una empresa digital nos hace hacer las asociaciones correctas y nos hace expandir nuestro negocio. Entonces ¿y qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es que Vint va a seguir creciendo a doble dígito, pero Chante va a crecer, Chante va a vender 100,000 casas o 200,000. Y también le va a vender los muebles, porque ya tengo la mueblería, ya la tengo digitalizada, como Wayfair. Tengo 10 años con ella, factura $15 millones, la pura mueblería. Entonces, estamos hablando de que nosotros estamos viendo todo este movimiento como un gran movimiento para profesionalizar y expandir el sector. Y entonces es súper importante que lo veamos así, porque si nos vemos como competencia, la verdad de las cosas es que nos vamos a perder de la gran oportunidad de ser complementarios y valer más juntos que separados. Y que cada quien haga su pedacito especializado. Porque es súper fácil sumar todo este tema y lo que viene, ¿no? Hoy en día en México hay 3 iBuyers, en Estados Unidos hay 2,000. Rent to buy en Estados Unidos hay 50. Entonces está muy nuevo para poder atacar nuestro mercado y hacer más grande. Entonces mi comentario final es, no nos veamos como competencia, veámonos como un tema sinérgico. Y eso... Los jugadores aliados que venimos ahora con todo este tema de la era digital, de la tecnología y cómo ayudar al cliente a que pues este proceso no sea pues tan tedioso y largo, ¿no? O sea, aceleremos ese proceso de obtención de hipoteca. Pues nosotros obtuvimos fondeo reciente, ¿no? De Pre-Seed con un fondeo que se llama Cometa, que es de aquí de México y Latam, y también con Speed Invest, es un fondo europeo, y también con Angel Ventures, ¿no? Entonces, ahorita estamos recién desempacados y con todas las ganas de empezar este nuevo reto y formar parte de este grupo de startups, ¿no? Que estamos empujando para sumar a este mercado hipotecario. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. Mucha suerte. Gracias. Gracias. Nos va a invitar al lanzamiento, va a haber fiesta, ¿no? Esperemos. Nuestro radar es, bastante conocido. Trata de juntar a todos los startups, a todas las personas, las empresas que interactúan en modelos financieros con tecnología, ¿no? Entonces podemos ver que son bastantes las personas y los grupos empresariales que empiezan a tomar importancia en este sector, pero el tema de la ley FinTech lo que sí hizo fue generar algunas reglas, sobre todo en el nombre, ¿no? Es algo que siempre que hablamos en un tema de consultoría con nuestros clientes, decimos, no porque tengas tecnología financiera o porque tengas un servicio financiero relacionado con tecnología, quiere decir que vas a ser FinTech, que vas a ser esta definición, sino que dependiendo de la actividad en la que estás realizando, realmente donde entras en el proceso de autorización, ¿no? Lo que sí hay que tener cuidado es en los términos, ¿no? Si nuestra página, si nuestros conceptos que tenemos, llamamos tecnología financiera, llevamos FinTech o algún sinónimo, hacer una actividad reservada por la autoridad requiere un proceso de autorización y tendríamos que tener cuidado en esos términos, ¿no? La siguiente. Pues mira, eso es un poquito cómo ha crecido los porcentajes de toda la industria en México. Podemos ver que el tema de financiamiento colectivo, que es el 2%, pareciendo que el tema para las instituciones de tecnología financiera que están hoy autorizadas, eso es de los mayores campos que se tienen. Y bueno, la parte de préstamos, de pagos y remesas, la mayor parte. Vemos también temas de PropTech que empiezan a sumar valor. Y bueno, de 2021 versus 2020, pues 123 emprendimientos, 60%
considera que un crecimiento por temas del COVID derivado al tema de la tecnificación. ¿Sí? Bueno, para aterrizar el tema o el concepto de compliance, pues, vamos, la definición es tal cual: las organizaciones están sometidas al cumplimiento de normas jurídicas, estatuarias, regulatorias o estándares que afectan de forma transversal a distintas áreas de responsabilidad, lo que dificulta el control de su aplicación. Es necesario dotar a la función de compliance de todos los medios necesarios para garantizar el cumplimiento normativo y evitar riesgos que van desde la imposición de sanciones en vía administrativa hasta la paralización de actividades. Es importante entender que el tema de compliance no solamente, cuando platicamos de compliance, tiene que ver con temas de corrupción y lavado de dinero, tiene que ver con temas fiscales, tiene que ver con temas de ciberseguridad, tiene que ver con temas legales en general, que si vamos sumando toda esta perspectiva de cumplimiento, lo único que tenemos que entender es que, lejos de pertenecer a un ecosistema fintech, digamos, simple, cuando se hablaba de fintech se hablaba de empresas de garage, de las que se construía la idea y podían operar. Pues hoy ya es mucho más complicado, y creo que el concepto tiene una transformación muy clara respecto al tema de cumplimiento, y un poquito en el tema de regulación, de lo que platicaban hace rato. Creo que es un tema de someterse y entender por qué está cada uno de los puntos: temas de fiscalización, temas de ciberseguridad, temas de prevención del lavado de dinero, que no solamente para el sector que hoy está regulado o que tiene estos puntos como actividades tendrán que cumplirse, ¿no? Yo creo que cualquiera que entre a este ecosistema va a tener que empezar a tener estas particularidades respecto al cumplimiento y la parte que están haciendo. Pensar que se inicia o se tiene un startup desde cero sin tener conceptualizado el tema del cumplimiento, me parece que está fuera ya de la realidad hoy y el contexto en el mundo, y pues es importante tocar materia con consultores y con la autoridad inclusive, ¿no? En el tema de compliance de la ley FinTech, pues lo que buscó es asegurar buen funcionamiento, el tema de ciberseguridad, proteger el tema de intereses públicos y prevenir el tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. No voy a entrar un poco en detalle en cada uno de estos, pero es como ha sido la línea del tiempo para el tema de la ley FinTech, no solamente por parte de la ley, sino a los participantes que entran a este concepto, pues también le afecta, ¿no? Como temas de lo que hablaban del Banco de México por el tema de criptoactivos, en donde pues ya empieza a tener, si bien están autorizados los activos virtuales, como que bueno, esta parte lo conceptualiza la ley, Banco de México lo restringe a un tema de actividades internas para las empresas, bueno, el tema fintech, para servicios financieros, entonces lo deja como una actividad interna. Temas de lavado de dinero, bueno, y Banco de México, el tema de CODI para los activos, para los participantes del SPEI. En septiembre de 2019 se termina el plazo para la autorización, los que podían entrar ahí como por el octavo transitorio o los que tendrían que tener una nueva solicitud. El tema de las APIs también es importante, empieza a haber temas de Open Banking, el tema de incluir no solamente a las fintechs, sino a todas las entidades financieras, a definir datos que se van a compartir, que nos van a ayudar mucho más a entender no solamente el tema de user experience, sino para el tema de cómo hoy la información pasa de ser de los bancos o de las entidades financieras a los clientes, y estos podrán promoverlas dependiendo de su necesidad, ¿no? El tema del COVID, que ayudó un poco a tener trámites y procesos digitales 100%, se reanudaron en agosto de 2020, y bueno, ahorita que tenemos ya más de 30 fintechs autorizadas, vamos a con 33, que si bueno, vemos el mapa, dista mucho de todas las entidades que se están generando. Otra cosa importante que se genera dentro de la ley fintech es el tema de Sandbox. El tema de Sandbox es un tema que me parece bastante interesante para los métodos y los procesos nuevos que buscan emplear tecnología y servicios financieros, en donde no encuentran 100%
la actividad que está relacionada a la regulación con el tema del servicio que están brindando o la forma de hacerlo. Por eso estamos hablando mucho del tema de rent to buy, el tema del marketplace a través para el tema de compra hipoteca de casas. Por ahí hay algunas otras soluciones que están haciendo ya tokenización de activos, que tratan de tener también este método o proceso a través de la autoridad, en donde no entran directamente como activo virtual por no tener un valor subyacente, más bien este sí tiene un valor subyacente a la par dentro del proceso de tierra, o sea, en Tulum o en Playa del Carmen están haciendo ahí algunos esfuerzos para hacer tokenización del activo y este activo, pues, lejos de tener una propiedad directa o el territorio ejidal, los derechos de esa tierra pues, se mandan a un fideicomiso o se solicitan o se genera para un proceso de crédito y funcionan como tal, como parte de un activo, ¿no? Entonces empieza a haber bastante innovación y esto es lo que trata de la autoridad de hacer, es poner como una pausa de decir, oye, pues si va a haber algo diferente a lo que hoy tenemos o es una actividad reservada que no puede o no cumple exactamente como lo marca la ley, pues te invito a que me toques la puerta y me digas un poquito de cómo es el proceso y ya se te doy oportunidad de 1 o hasta 2 años de tener tu actividad en marcha o en vivo, ¿no? Entonces me parece que es algo interesante, sobre todo de los temas que hemos platicado y bueno, el tema de innovación, pues hay muchas cosas, ¿no? El tema del cumplimiento tiene que ver también en la mira de cómo se ven los procesos. El tema de tecnología es un término global, como bien lo decían, hay veces que la jurisdicción donde se encuentra la empresa pues, ayuda o beneficia de alguna manera el proceso de generar o lograr el onboarding de sus clientes. Sin embargo, hay que tener la claridad que todo va a apuntar hacia un tema de cumplimiento general, ¿no? O sea, con reglas internacionales, y es por eso que hay que ver cómo las ITFs o las fintech dentro del centro que van a tener una iteración con temas de compliance de PLD, temas de protección al cliente con conocer, estamos viendo temas de reglas internacionales, tenemos temas de FATCA, ¿no? Para los temas de Estados Unidos, CRS, el beneficiario controlador, que es todo un tema para la parte de sistemas de cómo involucramos el tema de quién es el beneficiario que controla la entidad o fideicomiso como persona moral, pues empieza a tener ya mayor relevancia. Siguiendo en el mercado de valores tienes que tener un registro de beneficios, de beneficiarios, pues hoy apunta más a saber y conocer al cliente al 100% de eso. Esto es lo que tratamos de tener. El tema de datos personales, igual cada vez empieza a tener mayor importancia. El tema GDPR para Europa, y bueno, pues la idea es tener un circuito, una metodología global que tenga que iterar todo el tiempo con nuestros datos, donde haya una auditoría y mejora continua, donde se tenga una responsabilidad, que tengamos un oficial de cumplimiento, un oficial de transformación, un oficial de ciberseguridad, que nos dé la certeza de cómo está funcionando y que se están cumpliendo con estas reglas. Empieza a ser mucho más robusto las necesidades que te pide para temas de, no sé, voluntad para una firma electrónica, ¿no? Si bien la firma electrónica ya tiene muchos años en el mercado, el tema de onboarding y la ley fintech también nos ayuda a entender que no solo es el hecho de tener una firma electrónica porque sea digital y que tenga una contraseña, sino ya tiene ciertos parámetros, ¿no? que se deben cumplir, tiene que estar certificado o tener un aval respecto a ello por economía. Y bueno, es un poquito el proceso que se tiene que llevar, ¿no? O sea, una debida diligencia tendría que tener esta designación, la identificación de análisis y evaluación de riesgo. Como sabemos, la metodología basada en riesgo que afecta a las entidades financieras igualita para las fintechs o otras entidades, tendría que tener también esta interacción con el mercado de solución respecto a la información que se tiene o tradicional, cumple exactamente los mismos parámetros que otra entidad financiera. Y bueno, la idea es que también tengamos esta mejora continua de la
información, ¿no? Entonces, un poquito nada más para ya cerrar, creo que el tema de cumplimiento tiene que verse con todas las verticales que están, la parte de ciberseguridad, la parte de prevención del dinero, la parte de datos personales, la parte legal, con miras específicas de negocio, en donde cada uno va a encontrar que lo que se está haciendo, la actividad, se parece o hace lo mismo que algunas otras entidades financieras y tendrá que someterse a más o menos las mismas reglas. Creo que la experiencia que he tenido con algunas fintechs o startups en este modelo de negocios es principalmente entender cuál es el rol que están jugando en el mercado, ¿no? Decir, oye, pues yo estoy haciendo esta solución para este tipo de servicio financiero, y sobre ello entender que no necesariamente tienes que ser una fintech, ¿no? Pero sí tienes que someterte a reglas específicas que te marca la autoridad para poder brindar pues, el servicio este, ¿no? Entonces, pues ese es un poquito de lo que les quería platicar. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Muchísimas gracias. Recordemos quiénes vamos a dar esta parte por la parte justo de la Bolsa Mexicana de Valores. Me acompaña Paulina Mejía. Paulina es la responsable de nuevas emisoras y prácticamente lo que hace ella y su equipo y su servidor es estar en contacto con empresas, con empresarios, justo para acercar el financiamiento bursátil, el mensaje de cómo llegamos a financiarnos a través del mercado. La realidad es que hemos encontrado algunos temas relevantes en el mercado que creemos con buenas perspectivas que deberíamos continuar viendo un mercado de valores más fortalecido, y creíamos que este es un muy buen foro para poder platicarles cómo hemos cambiado ese acercamiento. La realidad es que aún así continuamos en un mercado donde la mayoría de las empresas y las personas, y creo que se lo compartimos mucho con el mensaje que dieron hace unos momentos en temas de crowdfunding, acercamiento digital, inclusión, la realidad es que en muchas ocasiones creemos que podemos estar mucho más cercanos tanto de las personas como de las empresas y de los empresarios. Y si bien ha habido cambios, muchos de los cuales se los vamos a platicar en las siguientes láminas, todavía hay un camino importante por recorrer. Vale la pena, a manera de presentación y también para que ubiquen mucho el edificio donde estamos, ¿no? Este edificio y el Grupo Bolsa Mexicana de Valores somos un conjunto de empresas, todas enfocadas al mercado de valores. Si bien la empresa más tradicional y representativa es justo la Bolsa Mexicana de Valores, existen otras empresas que acompañan en todo el flujo operativo del mercado de valores, desde justo lo que vamos a platicar hoy, que es acercar el mensaje de bolsa con empresas, dar de alta a las empresas, lo que seguramente han escuchado en otros mercados como el IPO, cuando una empresa por primera vez llega al mercado, también cuando la empresa ya está en la bolsa y entrega información financiera trimestral o reporta noticias, ¿no? Seguramente han escuchado noticias cuando dicen Televisa o Pemex reportó a la Bolsa Mexicana de Valores. Bueno, nos vamos a contar un poco por qué reportan a la Bolsa Mexicana de Valores, pero también hay todo un mundo después de que una empresa está listada. Por ejemplo, cuando su acción se compra y vende justo aquí en el piso de remates, ¿no? Como lo platicaba Oriol en la introducción, hoy en día de manera electrónica, pero también cuando vamos entregando acciones y o entregando dinero entre los inversionistas y como platicaba Sergio hace unos minutos, toda la data. La última parte, el punto número 4 de lo que hacemos en bolsa, es el nuevo negocio de las bolsas de valores en México y en el mundo. La data, el venderle data a los distintos participantes y tener mucho la sensibilidad de mercado, lo vemos en empresas del grupo enfocado a este tema. Nosotros somos una empresa que si bien prácticamente no tenemos deuda, y lo pueden comprobar en los estados financieros que reportamos, porque la bolsa cotiza en la propia bolsa desde el 2008, de hecho hace pocos días fue nuestro aniversario del IPO, pues cualquiera de nosotros podemos ser accionistas de la bolsa, y ahí podemos comprobar que si bien la bolsa no tiene deuda, no tenemos pasivos ni créditos bancarios, bursátiles relevantes, estamos calificados. Eso lo hicimos un poco para comprobar y dar un poco el ejemplo con las empresas de que te puedes calificar en una agencia calificadora como Fitch, Moody's, Standard & Poor's, HR, Verum, que todos conocemos, lo hemos escuchado, pero que eso da mucha fortaleza y tenemos una calificación AAA, lo cual nos sentir muy cómodos respecto a la solidez financiera del grupo. En la siguiente, les queremos platicar ya entrando más en materia la parte de cómo estamos en el mercado de valores. Hace algunos años hicimos un análisis de en dónde están nuestros clientes, en dónde están las emisoras que cotizan en la bolsa.
Y para bien o para mal tenemos una importante concentración. Prácticamente en 5 estados de la República tenemos más del 90%. Si juntamos Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Chihuahua, tenemos más del 90% de nuestras emisoras. Eso cuando lo comparamos con el PIB de cada estado, vemos un gap. Por ejemplo, hace algunos años nos dimos cuenta que Yucatán, en específico Mérida, pues había una participación relevante en el PIB, o en el Bajío había una participación relevante del PIB. Y no necesariamente esa representación del PIB empataba con el número de empresas listadas en la bolsa. Y ahí nos dimos a la tarea de empezar a hacer un acercamiento en distintos estados. Y Mérida es un buen ejemplo. Justo en esta mesa, la semana pasada, celebramos Depensa Bebidas, ¿no? Que hace algunas semanas, algunos meses, colocó deuda en el mercado. Entonces, hemos hecho un esfuerzo mucho más enfocado a algunos estados y ha dado resultados. Y la gran mayoría de estas emisoras y el mercado como tal se enfocan en el mercado de deuda, por muchas razones, desde la parte de los inversionistas que se sienten más cómodos invirtiendo en deuda. Con todo y la subida de tasas, vemos muy buen pipeline en las siguientes semanas y meses, y creemos que eso continuará con ese ritmo. Para bien, encontramos que cuando nos acercamos con estas empresas y empresarios, les preguntábamos como si fuera una terapia psicológica, ¿por qué no vas a bolsa? Pero dime lo primero que te nazca, ¿no? ¿Por qué un empresario que quizás en términos de volumen de ventas o número de empleados, algunas de estas empresas ya exportando, no veían a la bolsa como una fuente de financiamiento? Y la gran mayoría de las respuestas coinciden en lo que vemos en esta lámina. Se imaginan que únicamente ir a la bolsa es con acciones, o que para ir a bolsa requieres miles de millones de pesos en ventas o exportar a varios continentes, o se imaginan que es muy costoso, o que el gobierno corporativo es muy complicado. Entonces esto nos dio pauta para empezar a analizar cada uno de estos temas y presentárselos a manera de una presentación con una historia que les vamos a contar, donde vamos tocando estos temas. En muchas ocasiones, sí, por supuesto que hay un tema que hay que revisar de costos para ir a la bolsa, pero también nos dimos cuenta que cuando le preguntábamos a las empresas, bueno, ¿qué es costoso? ¿Cuánto te cobran ir a la bolsa? No se sabía, no había un análisis, y es justo lo que queremos presentarles. Era quizás más la idea de que la bolsa puede ser complicada o lejana para mí, pero sin un análisis previo. Pues eso, la verdad es que desde la bolsa lo vimos con buenos ojos porque quisimos agrupar la información que es pública y que pueden consultar en la propia página de la bolsa, para que podamos ir rompiendo estos paradigmas que les llamamos. Entonces vamos a ir platicando cada uno de ellos. Nos decían que quizás la bolsa parecía algo complicado, ¿no? Y se imaginaban un mundo lleno de gráficas o de operadores gritando en el piso de remates, y la realidad es que eso pues, es mucho más sencillo, y su lógica la compartimos inclusive con las plataformas de crowdfunding que platicaban hace unos minutos. La bolsa es pues, tal cual, oferta y demanda de dinero. De un lado, por ejemplo, en este ejemplo a mano izquierda, imagínense ustedes con empresas con financiamiento que están buscando en mejores condiciones, y del lado derecho inversionistas, como el crowdfunding, un poco parecido, donde cualquiera de nosotros podemos jugar como inversionista, siendo socio o prestándole dinero a alguna empresa, pero también participan inversionistas institucionales, que esto realmente hoy en día es el motor del mercado de valores. Las Afores, los fondos de inversión, Family Office, inversionistas de pantalones largos, ¿no? Que tienen un equipo analizando inversiones, y en esta oferta y demanda, nosotros como bolsa, en el centro del mercado de valores, lo que creamos es justo la infraestructura, como lo platicaba Luis. Aquí somos una infraestructura del mercado, donde lo que estamos buscando es que encuentren los sistemas, la regulación y toda la facilidad operativa para que eso llegue, para que esa oferta y demanda de dinero llegue a buen puerto. Oriol, en la bienvenida, platicaba que hemos innovado, y creo que esta lámina viene bien. Los instrumentos que ven en el centro de esta diapositiva son los instrumentos que existen hoy en día en bolsa. De nuevo, si bien las acciones es el instrumento que se nos viene a la mente de bote pronto cuando hablamos de una bolsa de valores, pero la realidad es que existen otros tantos instrumentos que hemos innovado en los últimos años. También Oriol platicaba, por ejemplo, de los bonos verdes del 2016, pero después lanzamos los bonos sociales, los bonos sustentables, los bonos vinculados a la sostenibilidad, los SPACs, la fibra de energía e infraestructura, como el CFE, donde permite que cualquier mexicano podamos ya participar e invertir en la industria eléctrica de nuestro país, es algo que no había existido. Y también, por ejemplo, las fibras inmobiliarias que ubican perfectamente bien, que eso ya tiene un poco más de tiempo, tiene prácticamente 10 años que se lanzó,
pero toda esta innovación nos ha permitido que las empresas y los empresarios tengan opciones para encontrar ese financiamiento. ¿Y por qué les decía que el instrumento más representativo no es acciones? Hoy en día el 90% de todo lo que se financia en este edificio, de todo el dinero que se financia, o dice de otra manera, que los inversionistas invierten en empresas, la gran mayoría mexicanas, es el mercado de deuda, que opera tal cual como un crédito bancario. La gran diferencia es que en vez de tener tu frente o tu negociación con un solo banco, lo haces con el mercado, en condiciones atendiendo tasas, sobretasas, riesgos y demás. Entonces, esto nos da mucha sensibilidad y se convierte en un termómetro financiero del país. Cuando muchas empresas quieren financiarse, muy probablemente es porque en la mesa hay renovaciones o porque en la mesa hay un proyecto de inversión suficientemente robusto para ir a la bolsa, buscar dinero de los inversionistas y aprovechar ese proyecto de inversión, o una mezcla de varias. O inclusive en algunos momentos hemos visto cuando el crédito bancario se ha apretado un poco, o el banco prácticamente cierra la llave de algún sector en lo particular, o ya no te presta más. Ahí es donde la bolsa generalmente es una excelente opción de financiamiento, y en la mayoría de los casos se vuelve una opción de financiamiento complementaria a los bancos. Prácticamente todas las empresas que tienen créditos bursátiles también tienen créditos bancarios. Y esa razón ha ayudado mucho a que las empresas aumenten las posibilidades, inclusive de negociar con el banco. Es muy distinto cuando tú tienes 1, 2, 3 bancos con crédito y además vas a bolsa. Generalmente la negociación y el crédito bancario mejora, porque sabe el banco que tienes otra opción de financiamiento. Entonces, siempre cae bien explorar este tipo de financiamiento. ¿Cómo opera o quiénes son los jugadores del mercado de deuda? Pues prácticamente es algo muy similar a como les platicaba el crédito bancario, donde tú buscas financiamiento del mercado, ya sea en corto y largo plazo. Y sí lo separo porque las características son distintas. Por ejemplo, cuando hablamos de financiamiento de corto plazo, imaginemos financiamiento para capital de trabajo, donde el dinero lo regresarás un año o antes. Para que lo podamos dimensionar, este tipo de financiamiento al año pasa algo así como 1100 veces. De hecho, todos los días en la bolsa hay empresas que están financiando en corto plazo. Pero también tenemos financiamiento de largo plazo. El financiamiento de largo plazo es un año o más. Generalmente la ventana de tiempo, y esto de nuevo es un poco el termómetro del mercado, lo que estamos viendo, es que la mayoría de estos créditos están entre 3 y 5 años. Y eso de alguna manera hace que las empresas y los inversionistas también sepan que hay ciertas ventanas de oportunidad cuando se aumenta este plazo, o en ocasiones es una forma de medir el riesgo que los inversionistas buscan o quieren evitar en función de las condiciones propias del mercado. Y funciona muy sencillo, funciona como una tarjeta de crédito. Tú tienes un programa autorizado con nosotros y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ese programa tienes un monto, como un nocional. Imaginemos en este ejemplo 1,000 millones de pesos. Cuando tú buscas ya el recurso, haces una primera emisión, imaginemos por 200 millones de pesos, y eso te genera que tengas todavía 800 por poder emitir. Viene una segunda emisión, imaginemos por 150 millones de pesos, pues te quedan 650, pero si tú en algún momento de las emisiones o de la vida de las emisiones quieres pagar lo que debes, lo puedes hacer. Prácticamente se estipula desde el inicio, sin penalizaciones, y te vuelves a tener tus 1,000 millones de pesos autorizados. Entonces, esto hace que sea realmente flexible y que en función de las propias oportunidades de mercado puedas disponer o no de las emisiones. En algunas ocasiones las empresas traen un vencimiento, ¿no? Lo que se conoce como un rollover, y para pagar ese vencimiento regresas al mercado y con el dinero nuevo, con el dinero fresco, pagas la emisión anterior. O si por alguna razón quieres bajar tu nivel de apalancamiento, quizás si debes 100 millones de pesos, sacas de la tesorería 30, 40, 50 y los otros 50, 60 o 70 millones de pesos los jalas del mercado con inversionistas. Entonces es muy flexible tanto en tiempo como en monto. Y otra de las grandes ventajas es que tienes muchos costos fundidos. Generalmente la primera vez que vas al mercado de valores es como prepararte, ¿no? Prepararte para un maratón en términos financieros, pero ya que estás en la bolsa, la realidad, y es que y aparte la estadística lo confirma, es que la mayoría de las veces las empresas, las emisoras regresan y siguen estando financiándose en el mercado, porque ya tienes todo este andamiaje en términos de reporteo de información. ¿Cuáles son los requisitos? Pues prácticamente una empresa que tenga 3 años de operación,
que tenga estados financieros auditados con normatividad internacional. Y el gobierno corporativo, la verdad es que es muy variable y depende del instrumento. Les hago un ejemplo en polos. Por ejemplo, me voy a lo más extremo, lo más completo. Una empresa que cotiza con acciones, imagínense Banorte, Alsea, Walmart, nosotros mismos como bolsa, tiene el nivel de gobierno corporativo más alto. Y ahí, por ejemplo, un requisito es que en tu consejo de administración tengas al menos el 25% de consejeros independientes. Reportes información trimestral, tienes tus asambleas normales y demás. Pero para una empresa que coloca deuda de corto plazo, el ejemplo que les daba de capital de trabajo, prácticamente no hay un requisito legal de que tengas un consejero independiente en tu consejo. En la práctica lo que vemos es que es muy complicado que sin tener consejeros independientes, inversionistas vayan a invertir en ti. La media que estamos encontrando es que una empresa en deuda tiene un consejero independiente. Entonces tampoco es nada, nada del otro mundo, vaya. Entonces esos niveles de gobierno corporativo van madurando conforme el instrumento que vayas obteniendo de bolsa. Por ejemplo, una emisión de deuda de 5 años, que ya caería en la canasta de largo plazo, lo que vemos a mano derecha en la lámina, tiene un poco más de requisitos en términos de reporteo. Por ejemplo, una vez al año manda un reporte anual, cosa que una empresa de corto plazo no manda. Entonces, todo este detalle, dos cosas. Uno, estamos prácticamente homologados con otros mercados de valores. Y número dos, muchas ocasiones las empresas que ya cuentan con supervisión de alguna autoridad y o reporte, prácticamente yo les diría que tienen un 80% avanzado en términos de entrega de información para llegar a la bolsa. Y algo importante y pregunta natural es lo que ven en la tercera línea, en términos de ventas. O sea, ¿qué tamaño de empresa, y es una pregunta natural de la mayoría de los foros, qué tamaño de empresa debo ser para ir a la bolsa? Y también la realidad es que aunque no hay un requisito legal, o nosotros como bolsa no ponemos un cierto límite para ir al mercado de deuda principalmente, lo que hemos encontrado es que una empresa que tiene ventas anuales alrededor o superiores a 200 millones de pesos al año en ventas, hace mucho sentido que explore el financiamiento bursátil. Porque muchas de las empresas que han llegado a bolsa por primera vez están en este rango, inclusive hay casos aislados, pero hay casos donde están un poco abajo de este monto y llegan a la bolsa. Entonces no es un tema de tamaño, sino es un tema de que cuenten con gobierno corporativo, que cuenten con sistemas de contabilidad y que dicha contabilidad esté auditada. Ahí donde creemos en bolsa que está la columna vertebral para que más empresas lleguen al mercado. Y regreso al tema, cuando tienes alguna autoridad que te regula y que entregas información de manera periódica, la realidad es que la mayoría de los casos ya hiciste el trabajo, ya tienes un camino recorrido para eventualmente ir al mercado de valores. Otro de los paradigmas es el tema del costo. Y el costo generalmente nos gusta platicarlo en distintos frentes, ¿no? El primer frente es cuánto me cuesta a mí, como empresa, como empresario, ir a la bolsa. Y es lo que vemos en esta lámina. A mano izquierda, arriba, hicimos un estudio de lo que cuesta prepararte para emitir en bolsa y se comparó ese gasto contra el monto de emisión. Ejemplo, si yo voy a bolsa por 100 millones de pesos y me gasté 1 millón para llegar a la bolsa, pues el costo es del 1%. Hoy en día justo el promedio del costo, eso es 1%. Pero como vemos, en los promedios hay algunos que están por arriba, algunos otros están por debajo. Los que están por arriba, lo que hemos encontrado es que generalmente de nuevo es la primera vez que vas al mercado y que mientras más regresas al mercado tienes costos hundidos que hacen que tu costo sea decreciente. Y número dos, en función del monto. Cuando colocas un monto 500, 1,000 millones de pesos o más, hay ciertos costos que, dado que son prácticamente fijos, generan que el costo tienda a la baja. Por ejemplo, la parte de los abogados, por ejemplo, la parte de las calificaciones, por ejemplo, la comisión te cobra un estudio que realmente es simbólico de 23, 24 mil pesos, pero esos costos, en la medida que el monto de emisión sea muy grande, pues evidentemente se diluyen y por eso es que el porcentaje tiende a la baja. Y segunda conclusión de los costos es a quién le pago ese 1%, cómo es el breakdown. Si hiciéramos una gráfica de pastel, que es justo lo que vemos a mano derecha en la parte inferior, la mayoría de estos costos se enfocan en la casa de bolsa. La casa de bolsa se convierte prácticamente como tu doctor de cabecera, que te acompaña en todo el proceso
y más importante, él es el que va a encontrar a los inversionistas. Él tiene un grupo de banqueros que está buscando que personas físicas y morales, en el aspecto más sencillo y muy simplista del término, te presten dinero a ti como empresa. Entonces, prácticamente ahí está la gran mayoría de los costos. Aunque también juegan algunos participantes. Y nosotros como bolsa, en este pie, no representamos ni el 1%. De hecho, en la gráfica lo tuvimos que redondear a 1%, pero estamos por debajo del 1%. Entonces, la realidad es que el costo de nosotros de bolsa per se es realmente no representativo. Es el primer tema de los costos. Este costo de 1% en promedio, poco más, poco menos, dependiendo si es tu primera vez en el mercado o no, también es importante decirlo que es un one time. Generalmente imaginemos una emisión de 3 o 5 años, entonces ese 1% lo correcto sería dividirlo entre los 3 o 5 años. Entonces regresamos al tema, no es un tema de costos. Y me voy un paso atrás. A los empresarios, cuando les preguntamos qué es costoso y por qué no vas a la bolsa, se imaginaban que eso era el 7-8%. En la práctica es el 1%. Y siempre hay que hacer un corte y preguntar, cuando abren un crédito con el banco hay una comisión generalmente por apertura, pues, generalmente, y sabemos, porque aparte pues, estamos en el mismo gremio, pues la comisión por apertura con el banco nada más de saque anda por ahí, más otros gastos periféricos, ¿no? Ese es el primer tema de hacerle frente al tema de los costos. Segundo frente, ¿cuánto le pago al inversionista? El inversionista que me presta 100 millones de pesos, hay que pagar una tasa de interés, un premio. Tasas que, como todos sabemos, han estado subiendo y que lo que se lee, que la expectativa es que continúen subiendo, pues, al menos durante este 2022, en México y en el mundo. ¿Cómo se ven esas tasas hoy en día? Bueno, es lo que vemos en esta gráfica. En la parte superior hablamos del capital de trabajo. Regresemos al tema corto plazo. Y lo que vemos en la gráfica verde es el costo o el premio a los inversionistas de enero a mayo de este 2022. Prácticamente las tasas pues, están entre el 6.5 y el 8.2. Como se darán cuenta, es prácticamente muy cercano a la tasa de referencia. Inclusive hemos tenido algunos casos, aislados también hay que decirlo, donde algunas emisoras reportan o buscan financiamiento y la tasa que ofrecen al inversionista está ligeramente por abajo de TIE. Y les doy un ejemplo. Financiera Bepensa. Financiera Bepensa fue la primera empresa de Mérida, ¿se acuerdan la primera lámina que les contaba, los estados y demás? Financiera Bepensa, la primera vez que llegó a la bolsa, con su referencia de TIE, pagó cierta sobretasa que andaba por los 140 puntos base. Conforme continuó financiándose en la bolsa y hizo frente a sus obligaciones, reportaba bien la información, los inversionistas lo conocían, ese spread empezó a bajar. Antes de COVID, poco antes de COVID, había un exceso de liquidez en el mercado. Financiera Bepensa, calificación AAA, o sea, una empresa bastante segura de que te voy a pagar tu dinero de vuelta. Hubo una emisión que salió a TIE menos 6 puntos base. Y hablo de Financiera Bepensa, no de una empresa que exporta a los 5 continentes y que vende miles de millones de pesos. Y ha crecido, y ese crecimiento y esa reputación que se ha hecho en el mercado justo le premió con esa tasa de interés. Por eso es que ven la tasa bastante cercana a la tasa de referencia. Generalmente son empresas AAA. Ahora, si lo vemos en el largo plazo, la tasa oscila entre el 8 y 9%. Pues aún así las tasas están bastante atractivas. Prácticamente lo que hemos visto es que, de nuevo, traes una tasa de referencia, TIE, o la nueva tasa de fondeo que Banco de México en febrero anunció, y una sobretasa de ciertos puntos base. Esto para las emisiones en directo. Entonces, aquí también nos gusta hacer un corte y preguntarles, cuando tienen sus fuentes de fondeo con el banco, con socios y demás, si están por arriba de estos números, de nuevo, hace mucho sentido explorar bolsa.